Bien, buenas tardes a todos los presentes, a los conciudadanos presentes, a los distinguidos invitados a este acto cultural y a este acto social, cívico. Nos convoca Ricardo Martín Almada esta tarde aquí en el Cabildo de Asunción, un histórico lugar para reflexionar sobre nuestro pasado, sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro. El gran desafío paraguayo ha sido enfrentar intelectualmente el análisis sobre todo el proceso político paraguayo para poder instalar con solvencia intelectual y capacidad crítica y analítica la identidad nacional. Y de alguna manera todo libro de historia representa el desafío a la reconstrucción o a la construcción permanente de la identidad nacional para poder proyectar el concepto de soberanía y más aún en un contexto de cultura globalizadora como hoy nos enfrenta en la historia. Ricardo Martín Almada, paraguayo, nacido en 1957, entonces nos reúne esta tarde para conversar sobre su creación, sobre su tarea creativa en su libro Política Exterior del Gobierno de Carlos Antonio López o de los López. Ante una pregunta que le formulé, ¿quién fue más decisor en la política exterior en la década del 50 del siglo XIX entre don Carlos y Francisco? Y me dice, es una pregunta de casi respuesta imposible, porque ambos representaban una sola idea, o más bien era una retroalimentación entre la iniciativa y el poder real que significara su padre. Entonces, el desafío del paraguayo contemporáneo es cómo ser libre y digno en un entorno de globalización. Ese es el debate de los paraguayos y de los constructores del conocimiento, como el doctor Ricardo Martín Almada, quien es doctor en Ciencias de la Educación. Su tarea es interesante por dos aspectos puntuales que trataré de expresar en 5 o 10 minutos para dar paso al presentador principal de la noche, y es que en toda investigación el estudio del entorno permite descubrir la gran puerta de las causas de los hechos, o sea, entender el contexto para dilucidar el texto, el mensaje y los hechos. Aclaro el tema. Nuestro autor, el doctor Ricardo Martín Almada, estudia en Paraguay en sus inicios como estudiante de nivel primario, luego desarrolla sus conocimientos, sigue estudiando en la Argentina y luego en Francia. Esto permite conocer en la formación, en la propia formación académica formal, la historia oficial de esos países, como ser la Argentina y Francia, que significa una aprehensión significativa del proceso para el análisis posterior como investigador. Con su humor característica, Jorge Luis Borges decía, ¿cuál fue la etapa menos prolífica o menos productiva de su vida?, le pregunta un reportero. Y el gran maestro Jorge Luis Borges respondió, toda mi etapa académica formal. O sea, mientras fui a la escuela aprendí muy poco, después aprendí por mi cuenta. Y creo que luego de la formación académica en la Argentina, en el Paraguay, en Francia, Ricardo Martín Almada continúa con la gran tarea para la elaboración de este libro tan magníficamente escrita y presentada en esta fecha y con la presencia de notables ciudadanos, del maestro en historia, don Washington Ashwell, don con todas las letras, porque trabaja incansablemente por el saber y el ser paraguayo, por lo cual felicitamos y agradecemos su presencia esta tarde aquí en el Cabildo. ¿Cuál es la tarea principal de Ricardo Martín? Y es investigar. Investigar es ir a buscar la información que no aparece en la lectura normal de los libros existentes, generalmente, encontrar ese pequeño espacio escondido, ese dato escondido en los archivos.
Investiga en Buenos Aires, en Brasil, en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en sus bibliotecas y archivos oficiales y privados sobre la política exterior de los imperios en ese momento. Sobre esa tarea debe basarse el agradecimiento de la ciudadanía paraguaya y también del mundo para entender mejor la realidad concreta. Porque un hombre de letras, un hombre sabio, no tiene nacionalidad, es universal. Sin embargo, hoy lo tenemos aquí entre nosotros y creo que es un privilegio, porque estoy seguro que vamos a tener otros libros de él. Sabemos que ya ha escrito otro notable material sobre la educación pública en los gobiernos de Carlos Antonio López y del doctor Gaspar Rodríguez de Francia. Y necesitamos muchos libros sobre nuestra historia para construir con fortaleza el presente y poder proyectar el futuro. Entonces, el autor nos propone finalmente conocer sobre la historia de la colonia francesa Nueva Burdeos, primer intento de colonización agrícola extranjera en el Paraguay, instalada en el Chaco, actual Villalles, en mayo de 1855, durante el gobierno de Don Carlos. 418 franceses que vinieron al Paraguay. Probablemente, inclusive, haya sido uno de los procesos de colonización extranjera más fuertes y más importantes en términos de cantidad. Luego, los procesos, ya sea de la migración de colonias alemanas, fueron pequeños, muy pequeños. Cuando hace muy poco preguntaba yo en San Bernardino cuánta gente fue para empezar. San Bernardino era 18 colonos, y luego sumaron más. Sobre los preparativos, sobre el traslado, sobre los conflictos, así como la disolución de la misma en diciembre de 1855 y la negociación amistosa entre Paraguay y Francia en 1858 a fin de limar las asperezas surgidas de esa colonia trunca de Nueva Burdeos en el Paraguay. El material, el libro también nos relata aspectos para mí sumamente novedosos sobre el viaje de Francisco Solano López a Europa en 1853. Este desafío nuestro entonces que nos permitirá un análisis de la coyuntura del presente en base a las luces que nos brinda esta parte del pasado. Lo interesante, y como reflexión final nada más, quisiera señalar que el desafío que tenía Don Carlos y el desafío que tenemos los paraguayos hoy probablemente sean sumamente semejantes. Es decir, Don Carlos y Francisco, un poco más formado, veían que el futuro del Paraguay estaba basado necesariamente en la contratación de mano de obra calificada extranjera, en la inversión extranjera directa, en la incorporación de la tecnología industrial en esa época, hoy es la del conocimiento, la formación de talentos paraguayos en el exterior, la gran deuda en proceso. Fíjense ustedes que sabiamente el gobierno anterior y hemos logrado las becas de Itaipú, miles de paraguayos becados, pero probablemente el 10% haya sido efectivo, el 10%.